de acusaciones constitucionales pasan directamente a la permanente, con lo cual probablemente haya pocos cambios. Pero no nos adelantemos. Muy bien, nos metemos en materia porque Radioprogramas del Perú presentó hoy día un informe muy interesante sobre las carpetas de investigación que los electos gobernadores regionales tienen encima. Haciendo un ejercicio de transparencia informativa, se le solicitó al Ministerio Público que dijera con precisión y con exactitud cuántas carpetas había abiertas para cada uno de los gobernadores recién elegidos. Para que se hagan una idea, Wilfredo Oscorima, recién electo gobernador regional de Ayacucho, tiene 197 carpetas abiertas de investigación en el Ministerio Público. Perdonen que me ría, pero es tan escandaloso, ¿no es cierto?, que Oscorima se haya presentado para ser gobernador regional con unas investigaciones encima. ¿Por qué? Porque si es declarado culpable, va a tener que dejar la gobernatura y con eso está engañando a los ciudadanos que depositaron su voto y apoyaron su gestión. Luis Torres Robledos, de Tacna, 160 expedientes abiertos en el Ministerio Público. César Acuña Peralta tiene 105. Manuel Gambini Rupay, 100 carpetas fiscales. En fin, un desastre. Menos mal que está con nosotros José Tello Alfaro, experto en temas electorales, para que nos ayude a entender un poquito más ante qué estamos y qué riesgos corremos con una situación como esta. José, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar con nosotros. ¿Te han sorprendido estos números? Sorprende a cualquiera, creo. O sea, es evidente que increíble, ¿no? Es una cantidad enorme de investigaciones que hay que dejar bien en claro, no constituyen impedimentos de postulación. Sin duda. Y obviamente hay que ser prudentes porque todo lo que tiene que ver con el impedimento tiene que estar expresamente señalado en la ley. Hoy en día una persona con estas investigaciones e incluso con una prisión preventiva puede ser candidato. Puede ser candidato. Porque el sustento de eso es la presunción de inocencia, que se tiene que sostener hasta que haya una sentencia consentida, ¿no es cierto? Correcto. Y además también hay que verlo por el otro lado también. O sea, está bien, es cuestionable esa cantidad de carpetas fiscales, investigaciones abiertas, pero también hay que ser claros en algo. Las autoridades normalmente en nuestro país son denunciadas por cualquier cosa. Es verdad. O sea, hay veces en que son bien denunciadas y de verdad algunos no deberían ni siquiera ejercer el cargo y deberían estar más bien presos. Pero en otros casos son personas que los empapelan a uso de autoridad. Imagínate, alcaldes, discotecas, bares, lugares que cierran porque obviamente no cumplen con algunos requisitos, claro, defensa civil, lo que sea. Claro, va y le mete una denuncia a uso de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las autoridades en ejercicio tienen un rosario de denuncias. Y es más, cuando uno, por ejemplo, ve a aquellos candidatos que no son nuevos en política, por ejemplo, que han sido anteriormente autoridades, digamos, alcaldes, dos periodos atrás, tienen muchos de ellos procesos abiertos y hay mucha diferencia con aquellos que, por ejemplo, por primera vez están postulando o han postulado recientemente estos comicios de las elecciones regionales y municipales 2022. Entonces, sí hay que dimensionar la cosa pública y el problema que hay con este tema del deporte. Discúlpame que me vaya a hacer un poco el paralelo que existe en el Perú de denunciar por renunciar, pero a su vez también hay que ser claros. De esas 197 denuncias, por ejemplo, que tiene el gobernador Oscorima, habría que ver pues exactamente qué tipo de delitos son, porque muchas de ellas pueden ser quizás delitos vinculados a corrupción de funcionarios. No y así te quito como en la otros razón, casos. pero revisando y desmenuzando la investigación que hace RPP y que le otorga a través de la ley de transparencia estos datos, también hay homicidio culposo y colusión agravada. O sea, también te puedes encontrar pues con lo otro, ¿no? Son delitos bastante fuertes, ¿no? Y definitivamente ameritan pues una investigación mucho mayor. Acá lo que también debemos nosotros dejar bien en claro es de que la norma como está ya es bastante restrictiva cuando se trata de que están impedidos de postular aquellas personas que están con una sentencia por un delito doloso o, en todo caso, cumpliendo, aunque sea una primera instancia, o sea, ni siquiera con la posibilidad de haber llegado a una instancia superior. O sea, es una reforma constitucional.
Fuera de que también el tema de la condena con inhabilitación que puede también darse en la vía penal. Entonces, sí hay que ser claros en que la norma hoy en día tiene esa restricción. Lo que sí me parece, Carlos, que debería modificarse, y es una opinión técnica, es el hecho de que si una persona tiene una prisión preventiva, y esta prisión preventiva, que se ve en una primera instancia, es confirmada por una segunda instancia, por decir, por un lapso de 9 meses, 18 meses o 36 meses, definitivamente debería esto configurarse en la ley, propiamente la ley orgánica de municipalidades o en la ley orgánica de gobiernos regionales, como una causal de vacancia. Entonces, ya con 2 instancias, dices tú, ya hay 2 criterios de juez, digamos. Claro, en un caso es el criterio de un juez de primera instancia, y en el otro caso es una sala la que está diciendo, o sea, hay un colegiado de jueces. Entonces sí me parece, ¿por qué? Por un tema de decoro, porque es inverosímil que, por ejemplo, hayan autoridades que estén suspendidas en el ejercicio del cargo, o sea, no vacadas, sino suspendidas, que tengan en situación de precariedad porque quien asume, lo asume de manera temporal mientras dura la suspensión, y que estén pues con prisiones preventivas que pudiesen ser confirmadas en segunda instancia. Mejor deberían dejar el cargo y permitir la gobernabilidad ya de la jurisdicción donde ellos están, sean alcaldes o gobernadores regionales. Ahora, sobre lo que has mencionado, una sola tingencia, y es que sí podrían los jueces de primera instancia, antes de admitir a trámite una acción judicial contra una autoridad política, evaluar bien lo que tienen entre manos para no sumar expedientes, porque lo que quiero decirte es que si se trata de eso, cierro una discoteca, abuso de autoridad, cierro una calle, me meten otra denuncia, entonces, pero si un juez evalúa y dice esto no puede pasar y los elimina, ¿no crees que aliviaría la cantidad de expedientes? Eso está en la labor del Ministerio Público. Más que la del juez. Totalmente. ¿Por qué? Porque es quien evalúa el caso. Denunciar o no, claro. Y obviamente hace un tamiz de qué cosa amerita una denuncia y qué cosa no. Y es importante rescatar que el Ministerio Público, los fiscales que lo representan, son los titulares de la acción penal. Totalmente. Y están, o sea, por un mandato constitucional y legal, expeditos para poder, o sea, tomar este tipo de decisiones. Me parece que ellos son los que tienen que mejorar los filtros, y me parece además también que debería haber quizás mayor pena para aquellas personas que hacen este tipo de denuncias temerarias, porque también no pueden, punto. O sea, no así pueden se controlan un poquito más, ¿no? Es que lógico, porque no pueden ser tan ligeros, o sea, hay que pensarlo 2 veces, porque en realidad no es denunciar por denunciar. No, y manchas la honra de las personas, además, dicho sea de paso, que no es un bien menor, ¿no? Una autoridad que comete ilícitos tiene que estar presa. Sin duda. Pero la autoridad que hace su trabajo y se le denuncia por el simple hecho de que está haciendo su trabajo y afecta intereses de privados, no puede ser pues también denunciar por denunciarse. José, clarísimo ese punto. Ahora, es también claro que el Jurado Nacional de Elecciones a todas estas candidaturas no les ha pedido que pongan en la ficha que deben llenar que tienen estas carpetas de investigación, porque solo hay que poner sentencias, ¿no es cierto? Totalmente. Pero sí le podemos pedir al Poder Judicial que así como hay voto informado, una página del jurado que nos muestra quién es quién en cada partido, que nos muestre quién es quién en la lógica de las denuncias penales. ¿Qué pensarías de esa posibilidad? Me parece que ese tipo de información debería estar en la BUE, la ventanilla única electoral. Me parece que esa responsabilidad debería ser sobre todo el partido o movimiento que patrocina esta candidatura. Estamos viendo mucho al candidato, pero no vemos al partido. ¿Y sabes qué cosa, Carlos? Lo hemos conversado anteriormente. Eso es parte de la visión a veces que tenemos los peruanos, poco institucional. O sea, si uno ve, todos nosotros, y es normal, y los televidentes también lo hacen, vemos al candidato, pero no vemos al partido o movimiento que está atrás y que es un gran responsable de colocar justamente ese candidato y, ¿por qué no?, potencial autoridad, o por lo menos, ya como en el caso de los candidatos a gobernadores que están para esta segunda vuelta, uno de ellos definitivamente termina como autoridad. Pero ¿acaso fue filtrado adecuadamente en la BUE? No lo hacen. ¿Por qué? Porque los partidos y movimientos obvian este tipo de filtros a efectos de no cuestionar a un candidato que podría sumarles, ¿por qué no?, una elección ganada, podría, en caso, aunque no ganase la elección, tomar las riendas de una campaña, financiarla, en fin, o sea, son otro tipo de factores que intervienen. Y sí es importante señalar acá algo, lo que tú señalas ameritaría de una reforma normativa, a efectos de darle mayores, o sea, mayor información, suministrar mayor información en la BUE. ¿Por qué?
Porque esto es por ley. O sea, la ventanilla única electoral se crea por ley. O sea, es importante también ahí acotar lo que se debe contener. Ok, de acuerdo, José, pero me voy a meter cabe a mí mismo porque tampoco tengo tan claro que esa información, siendo pública, altere el voto del ciudadano. No lo sé, porque hay una normalización de la corrupción y uno vota más por emociones que por razones, que al final de pronto teniendo esta misma información la gente vota por los mismos. Fíjate lo que ha pasado en Tacna, que ganó un candidato que tenía una prisión preventiva. Así es que eso ya es el elector. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar con el candidato. Dicho sea de paso, con el candidato ya hay muchas cosas en torno a lo que tiene que declarar en esta declaración jurada de hoja de vida de candidato. La información también que obviamente presenta, que es pública, que se puede acceder, tiene que en una primera etapa ser procesada por el partido o movimiento que lo patrocina. Me parece que hemos enfocado hace un instante la responsabilidad hacia el partido. Pero finalmente, y quien decide es el soberano y es el pueblo. Entonces, si la gente, por más que le digan, la persona tiene denuncias, tiene sentencias, tiene hasta una prisión preventiva, está ahí, bueno, y vota por él, porque no está impedido, ya no se puede contra eso. Pero mira, en ese sentido es bien interesante. Alguna vez me contó Omar Chejade, que candidateó por Alianza para el Progreso a la alcaldía de Lima, que cuando él llega a Alianza para el Progreso hay toda un área administrativa en Alianza para el Progreso, y no te estoy contando ninguna infidencia, esto él lo ha contado varias veces, donde hacen una suerte de revisión escrupulosa de cada candidato, de sus bienes, propiedades, de todo lo que va a ir en la declaración jurada. Y a él le llamaron la atención en un momento porque había un pequeño garaje que no había declarado y claro, el partido cautelaba la imagen de cada uno de sus candidatos. De eso estamos hablando, José. Claro que sí, es lo que debería ser cada partido y movimiento regional. Miramos mucho los partidos, Alianza por el Progreso es un partido nacional, tenemos otros más, Renovación, Podemos, en fin. Pero si nosotros vemos la política regional, ahí la cosa es mucho más precaria. Te entiendo. Y los partidos regionales, porque en realidad los movimientos regionales son eso, partidos regionales, de verdad que los filtros que tienen son bastante bajos, por más que tienen este tipo de información de la ventanilla única electoral. Entonces, me parece que va por ese lado el hecho que se mejore, pero quiero resaltar algo que me parece también fundamental. Y es que nosotros tenemos que aprender a ser ciudadanos. Hay segunda vuelta todavía en 9 regiones. Hay que pensar muy bien a quién se le va a dar el voto, porque nosotros tenemos marchas y contramarchas en lo que es la gestión gubernamental, tanto en instancia regional como municipal. Y eso se debe a que las autoridades, apenas asumen el cargo, tienen cuestionamientos y, ¿por qué no?, hasta prisiones preventivas. Entonces hay que pensar muy bien a quién se le da el cargo. Y volviendo al tema fiscal, también deberíamos pedirle al Ministerio Público que las investigaciones no demoren tanto. Hay investigaciones que demoran años y se quedan ahí larvadas, ¿no es cierto? Y pienso que no sé, si los fiscales pudiesen ser más expeditivos con cosas que no sean tan complejas, de pronto las más sencillas, de pronto resolveríamos esos expedientes más rápido. Hay que ser respetuoso de eso porque hay un tema que te lo digo por mi experiencia como abogado. Y es el hecho que los tiempos de investigación en el Ministerio Público, incluso los tiempos judiciales, son distintos a los tiempos políticos. Una elección puede ser muy rápida. Sí, pues. Es más, un proceso parlamentario de control político puede ser muy rápido. El Congreso tiene sus propios tiempos. Pero el Ministerio Público muchas veces afronta investigaciones complejas que ameritan una buena probanza. Tienen límites para llevarlas adelante, si no también hay problema de prescripción, pero finalmente ellos como titular de acción penal tienen que valorar muy bien y tomarse quizás el tiempo adecuado. Lo que sí me parece es que como hablamos de políticos, porque es el campo donde estamos ahorita, los políticos cuestionados, me parece que debería haber mucha transparencia y mucha claridad por parte del Ministerio Público de cómo van avanzando estos procesos, en la medida en que también lo que se haga público no termine tampoco perjudicando el proceso de investigación. ¿Eso no sientes que no se hace, que se hace poco? Creo que se debería mejorar. No lo están dejando de hacer, pero me parece que debería mejorarse porque todo lo que tenga que ver con transparencia, que no perjudique la investigación fiscal, me parece que es bastante saludable para todos nosotros. ¿Por qué? Porque rescato nuevamente lo que mencioné hace un instante. Hablamos de la cosa pública, hablamos de
candidatos o hablamos de autoridades y son quienes administran el Estado. Correcto. Y a todos nos interesa realmente que estas cosas estén muy claras y sean muy transparentes. José Tello, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El doctor José Tello Alfaro, experto en temas electorales, ha estado con nosotros y nos ha dado sus puntos de vista en relación a este tema. Ahí están, y esas carpetas de investigación fiscal que en el caso de Oscoriba llegan a 197, pero de Gambini en Ucayali a 100, Sósimo Cárdenas 63, Luis Otsuka, Madre de Dios 48, y así podemos seguir. Vámonos a la pausa, seguimos con más.